Bien, estamos entonces con esta obra maravillosa, ¿no? De Agustín Laje y Márquez Nicolás sobre la nueva izquierda, y hablamos de cómo se cae y se derrumban los valores cristianos, y entonces irrumpen estos caprichos u ocurrencias que pueden producir un descalabro, ¿no? Como consecuencia que ya lo vemos, y el libro lo prueba suficientemente. Dice que no es simplemente un régimen político, sino una concepción del hombre. Acá lo que se pone en juego ante todo es, en primer lugar, hay una metafísica. La metafísica es la base de toda la filosofía y de toda la existencia y el pensamiento y cualquier cosa que uno pueda imaginar. La metafísica es la más atacada en la modernidad y la más odiada y la más repudiada en el ámbito intelectual. Tanto es así que, como dije en otro video que se llama La educación y la ideología en Argentina, fue eliminada del plan de estudios de la secundaria. En filosofía, que es donde corresponde, fue quitada como si fuera un detallito. Lo mismo la antropología, justamente las dos materias fundamentales de la filosofía. Y no es algo casual. Cuando se lo cuento a algunos de mis alumnos se sorprenden porque justamente lo que más les interesa, la metafísica y eh, la antropología, porque significa qué es la realidad o qué es todo esto donde estamos, y la otra es quién soy y qué papel juego. Bueno, entonces dice, la concepción del hombre es lo que está en juego, de la sociedad tan equivocada como perversa, esta concepción, que hoy exhibe sus terribles consecuencias, las que van más allá del campo de la sexualidad presentado en este libro, con razón como paradigmático. Claro, a partir de ahí vemos un montón de otros desórdenes, obviamente. En efecto, la negación del hombre como criatura y la exaltación del yo individual, la expulsión de Dios del escenario humano, la proclamación de la libertad más absoluta en el orden del pensamiento y la liberación del hombre de toda sujeción exterior, entre otros delirios de la mente, han traído como lógica consecuencia en el orden social el divorcio entre la política y la moral. Del mismo modo, la negación del orden natural ha hecho que la sociedad se entienda como fruto del contrato y la ley como mera expresión de la voluntad del legislador. Es decir, yo puedo proponer lo que se me antoje. Mientras esté de acuerdo con otro, eso se transforma en verdad. Es solamente, como se dice, la construcción, la verdad como construcción. No hay una verdad, sino que yo construyo la verdad. Esa es la base que empieza con la modernidad a través de Kant y filósofos modernos, antropocentristas, centrados en el sujeto, y luego viene la posmodernidad, donde directamente eso se desparrama y se transforma en un, vamos a decir, en una especie de caos anárquico de la verdad, en la cual basta con que yo quiera afirmar algo para que se transforme en válido. Bien. Cualquier comentario lo recibo debajo del video y interactúo con las personas interesadas. Sigamos. Dice, en efecto, la negación del hombre como criatura, ¿no? Las ocurrencias de un hombre así desorbitado que no reconoce más límites que los de su imaginación, último autor de la norma y un único juez de su propia conducta, tenderán a ser igualmente ilimitadas. Ejercido entonces fuera del plan de Dios, el poder desorbitado provoca degradación en los diversos órdenes de la vida. Olvídense, los intelectuales niegan la metafísica, lo que más persiguen es a Dios y
Y justamente, si no existe Dios, o sea, mucho menos hay un plan. El universo se hizo por el azar, y yo también, soy el fruto de cómo una célula se juntó con otra, de onda nomás aparecimos. Es terrible las consecuencias que tiene esta muerte del espíritu, ¿no? Esta desconexión casi demoníaca, podríamos decirse, ¿no? Casi como vivir una realidad virtual totalmente separada de la realidad real, ¿no? Y eso nos creamos nosotros. Estamos viviendo en esta ilusión de los sentidos, de la mente. Las ocurrencias de un hombre así desorbitado que no reconoce más límite que lo de su imaginación, último autor de la norma y único juez de su propia conducta, tenderán a ser igualmente ilimitadas, dice. La naturaleza se ve devastada con el ataque al medio ambiente, al buscarse sin medida la satisfacción irrestricta de deseos incontrolables. La vida, en el afán del hombre por eliminar complicaciones, pierde su carácter sagrado en una danza macabra compuesta por la eutanasia, el aborto y las manipulaciones genéticas. La economía deja de crear armonía entre las necesidades y la escasez, con el afán de lucro convertido en su único motor y el dinero como símbolo casi exclusivo de riqueza. Y hasta la religión se ve escarnecida, esto tras la ruptura del orden natural, ¿no? Desconocer el orden natural. La economía deja de crear armonía entre las necesidades y la escasez, con el afán de lucro convertido en su único motor y el dinero como símbolo casi exclusivo de riqueza, y hasta la religión se ve escarnecida al ser utilizada publicitariamente como herramienta para vender cerveza o automóviles o como recurso para provocar risas imbéciles en películas o programas de televisión sin que se escuche tan siquiera la indignada protesta de los que tienen el deber de cuidar de Elia. Eso se llama la desacralización, o también conocido como proceso de secularización, que comienza en el Renacimiento y luego en la Edad Moderna, y ahora tenemos sus últimas consecuencias. Se habla de las eras, quizá hay que llegar a la parte de la oscuridad para que vuelva a brillar la luz. Quiero ser esperanzado. No puede extrañar entonces que de este modo el enaltecimiento de la libertad individual culmine en un Estado que, no obstante bautizarse como democrático, puede llegar a ser el más despótico de cuantos ha conocido la humanidad. Como ha escrito Ramón Nocedal, para ese Estado no hay ni ley ni autoridad divina ni humana superior a su propio querer. En el orden religioso rechaza todo género de subordinación a ningún poder espiritual, y en el orden moral ha inventado una moral universal donde toma o deja, establece o suprime las leyes a su antojo. En el orden legislativo, civil o político, se considera origen y fuente de todos los derechos, con jurisdicción ilimitada y absoluta sobre todas las cosas. Increíble, el hombre como norma. El hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras el sofista. Es peligroso tomar el patrón humano como medida de todas las cosas, como superior a la naturaleza y a Dios. Hay un gran peligro en ello. En el orden legislativo, civil o político se considera origen y fuente de todos los derechos, con jurisdicción ilimitada y absoluta sobre todas las cosas. Es ley obligatoria cuando él quiere y porque él lo quiere, aunque no se conforme con la ley eterna, aunque sea contra la justicia. O contra, les recuerdo a quien se haya sumado o esté viendo ahora el video, que es sobre el libro negro de la nueva izquierda. Esta es una introducción del doctor Gerardo Palacio Hardy. Y es muy interesante porque esto es digamos, el libro de mayor actualidad que existe en el sentido ideológico y político, porque aborda lo que viene y lo que está en mayor difusión en este momento.
Hola Andrés Camilo Campos Otelo, bienvenido. Te mando un saludo grande y agradezco tu comentario que dice, todo exceso es muy nocivo para todo ser humano, sobre todo en el poder absoluto, en un gobierno de alguna nación, como por ejemplo. Claro, sí, sí, estamos en el proceso de desequilibrio, pero ese desequilibrio es propio del ser humano. El ser humano no tiene como a veces ese patrón de equilibrio y se pierde. No hay derecho fundamental, fuero, pacto o concordato que no pueda violar, revocar o modificar por sí solo. En el orden administrativo, él es el centro de toda la vida, árbitro y regulador. A ver, esta luz, a ver si la puedo poner un poco. Ahí. De toda acción. Y ni los pueblos ni los particulares pueden moverse, respirar ni vivir sin el sello del Estado, perdón. En el orden económico, estímase dueño, eminente de todos los bienes que hay en la nación, despoja cuando le place de su propiedad a la Iglesia, a las comunidades y corporaciones, a las universidades. Se declara heredero de todos los ciudadanos y partícipe de todas las herencias. Se llama a la parte en todas las transmisiones, compras, ventas y contratos. Se atribuye autoridad para imponer a los pueblos cuantos tributos quiere y en la cantidad que se le antoja. Este es el Leviatán de Hobbes, ¿no? El Estado todopoderoso. A él estamos sometidos. Es nuestro yugo actual, sépanlo. Se atribuye la autoridad para imponer a los pueblos cuantos tributos quiere, los impuestos, y en la cantidad que se le antoja, espiando con avidez el lugar y el instante en que brota una nueva fuente de riqueza, dígame si esto no le suena, para cegarla enseguida con los impuestos. En el orden privado, destruye la familia, secularizándola, primero, mediante el registro civil, la partida de matrimonio y la fe de muerto, y entregándola después al matrimonio civil y a la ley del divorcio, comienzo del amor libre. En el orden intelectual, finalmente, es el único y universal dispensador de la ciencia y la enseñanza, y nadie puede tener títulos académicos sin su examen, su aprobación y su sello. Acá hay una cita de un libro que se llama Democracia o Dictadura, un falso dilema. Fíjense, dice, ello le permite decir a Ángel López Amo que esta clase de democracia puede centralizar toda la administración, organizar todos los servicios, absorber todas las funciones sociales. Atender a todas las necesidades, dirigir toda la economía, ordenar toda la cultura, crear todo el derecho. La democracia puede establecer todos los impuestos. Acuérdense de lo que decía Alfonsín, con la democracia se come, se vive y se educa. Crear todo el derecho. La democracia puede establecer todos los impuestos, movilizar a todos los soldados, declarar todas las guerras. La democracia, en fin, puede poner a la razón humana sobre el altar del Dios vivo, o sea, como más importante. Esto ya viene muy con la Revolución Francesa, cuando ya habían creado la estatua de la diosa Razón y la habían reemplazado por una estatua sagrada en la Catedral de Notre Dame. Dice, la negación de Dios por su parte entronizará el materialismo y en particular el culto al dinero, con lo que parece coincidir
un autor que no puede ser sospechado de ultramontano, como Guéhenno, cuando afirma: la multiplicación de los escándalos de dinero de las grandes democracias no es, pues, una anomalía, sino la lógica consecuencia del triunfo de la única universalidad que nos queda, la del dinero. Fíjense que hasta el único valor que hoy se tiene es el del dinero. Por eso hay problemas con la corrupción, por eso hay escándalos. La gente no se escandaliza de otra cosa que de eso, que le toquen el dinero o que se haga algo en torno al dinero. Dice: la lógica consecuencia del triunfo de la única universalidad que nos queda, o sea, la única cosa aceptada por todos, la del dinero, medida del triunfo individual como del de las sociedades, unidad común de medida que permite establecer una comunicación inmediata con nuestros semejantes. Semejantes por la reverencia que comparten hacia el becerro de oro ofrecido finalmente a la admiración, ya que no a la apropiación de todos. Finalmente, la ideologización del pensamiento conducirá al desconocimiento de las particularidades sociales, con lo que el orden social dejará de reflejar la peculiar realidad de cada pueblo para convertirse en el engendro de una mentalidad abstracta y uniforme. A ver, así que bueno, estamos entonces tratando de ver el tema del orden natural, si es que hay un orden natural. Claro, si el hombre en su capricho va a decir cuál es el orden y cuál es el plan, estamos en un problema. Porque el hombre ha demostrado que es un ser perverso. Y si él quiere determinar cómo va a ser la realidad y cómo va a ser la evolución humana y de los demás seres, autoerigiéndose como un nuevo Dios, hay un problema. Estamos en manos de ¿qué? De un mono con navaja, lo cual es muy problemático. Eso es por la falta de humildad. Realmente el ser humano, nosotros vamos a determinar cuál es la verdad, vamos a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, vamos a decir cuál es la regla de la acción, la vamos a determinar por caprichos. Bien, ¿qué estamos hablando? Esta cuestión de el orden natural y cómo el hombre intenta crear su propio orden, como si tal orden no existiera, digamos. En realidad, no es que lo niega, deja fuera la cuestión. Cuando digo que sacaron de filosofía en la secundaria, sacaron metafísica y antropología filosófica, lo que hicieron fue decir: esto no es importante, esto no entra como una cosa de la filosofía, esto es algo religioso o algo superfluo. Entonces se enfocan en la política, en la historia, en las cuestiones mundanas, lo que se llama filosofía práctica. ¿Pero qué pasa con eso? El problema es que con eso meten la ideología. Al meter la ideología, como le decía ayer un alumno, se transforma en una especie de dogma que es incuestionable. Y ahí se pierde todo el espíritu de la búsqueda filosófica y de cualquier índole, incluso científica. Por ideología se han hecho absurdos en Rusia, en Alemania, en tiempos de la guerra y antes y después, porque se llega a negar la razón misma en nombre de la ideología. Incluso Marx decía que su teoría era científica cuando no tenía ninguna prueba ni nunca pudo ser probada, al contrario, se comprobó su falsedad siempre. No solo de la ciencia económica, sino también de la ciencia histórica. Entonces, es un problema que se quieran
inventar una forma de pensamiento regida por la ideología, diciendo que en realidad es otra cosa, como ciencia, por ejemplo, y bueno, imponiendo verdades y dogmas, y dejando lo más esencial afuera. Porque si vos dejas a Dios y al alma afuera, que son la metafísica y la antropología, olvídate de hablar de nada, ya está. Ya digamos, estamos en un problema, porque ya no tenemos esencia, no tenemos destino, no tenemos origen. Estamos perdidos. O sea, esa es la vivencia del hombre moderno y posmoderno. Eh, bueno, a ver si esta luz se puede poner. Cancelar. A ver quién se sumió. Coco, querido. Vamos, Mariano, bien, abajo el socialismo, vivan eternamente el capitalismo y el liberalismo, únicos métodos para salir de la pobreza y su desarrollo. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero no te olvides, querido Coco, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Yo me copio de Nicolás Márquez en esto. Él dice que ser conservador en lo cultural, sí, en lo cultural, vamos a decir en lo religioso, y de eso estoy hablando ahora porque estoy leyendo el artículo sobre el libro negro de la nueva izquierda, sería como una introducción que hace Hardy, un escritor. Y yo digo que la modernidad aporta algo muy positivo en el liberalismo, pero siempre dentro de unos límites de la razón y dentro de ciertas determinaciones que favorecen a la naturaleza humana. En tanto la razón sigue la naturaleza humana. Cuando esa naturaleza, y cuando la naturaleza incluso en general, y los valores eternos se ponen en cuestionamiento, ya ese orden se implota, se cae. Es decir, que el liberalismo por sí mismo no puede determinar la verdad. Lo que sí te determina es que te garantiza que a vos que querés buscarla, la puedas buscar libremente sin que nadie te coaccione. Eso lo decía Mises también. Es decir, el socialismo es totalitario. El fascismo es cualquier forma totalitaria impide la libre búsqueda, el libre contacto con la divinidad o lo que vos quieras hacer, si querés ser ateo o lo que quieras ser. En el caso del liberalismo eso no hay problema, porque el liberalismo, así como permite una educación privada, por ejemplo, y permite que haya colegios privados, en donde se enseña religión judía o musulmana o religión católica, y cada uno paga por eso a piacere, está perfecto. O sea, se permite que tu hijo conserve la tradición que vos querés inculcarle y los valores que vos querés inculcarle en este colegio. Si no te gusta el colegio, te cambiás de colegio. Es como si no te gusta un restaurante, vas a otro restaurante. La diferencia es que está en juego el alma de tu hijo. Ahora, el socialismo no permite eso. Porque en un momento cuando se impone, quiere ir contra la propiedad privada y quiere ir contra la educación privada y contra todo lo que sea iniciativa privada, todo lo que sea personal, todo lo que sea libre albedrío, todo lo que sea decisión, todo lo que sea espíritu, porque es enemigo del espíritu. El marxismo es ateo, es materialista, por definición es materialismo dialéctico, materialismo histórico. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo espiritual. Dice que quiere liberar al hombre de su alienación y lo que hace es alienarlo más. Porque dice que el hombre está alienado por la superestructura o por la estructura económica y la dependencia, pero termina creando una nueva forma de alienación ideológica y una sujeción a un sistema muy dañino que le quita hasta la última gota de su sangre y de su ser, como lo vimos en el comunismo, allí donde se implantó en Cuba, en la cortina de hierro, en Alemania Oriental, Rusia, China, Camboya, cuánto país pisó como una sombra del mal. Bienvenido, Nico, no sé si estás escuchando, te mando un abrazo, mi amigo en La Plata, un capo. Claro, es que el individualismo, Coco, vos estás comentando, se transformó en algo negativo. La palabra individualismo, por connotaciones y tradiciones también de una mala comprensión, es decir, el individualismo lo que es garantía de la posibilidad de elegir,
de elegir en tu contacto con la verdad de las cosas. Es decir, ningún filósofo podría ser socialista ni marxista. Sin embargo, vos vas a la facultad y está lleno de socialistas y marxistas, todos los filósofos. ¿Y cómo puede ser? Con eso mataron la filosofía. Por eso insisto que en secundaria se saca metafísica y antropología, porque si llegan a dejar eso, se amenaza la ideología, porque la ideología se muestra en su desnudez ante la metafísica y ante la antropología. En cambio, cuando la ideología no se explicita y se deja como un trasfondo, la gente la acepta dogmáticamente. Bueno, me quedé en el texto de Hardy que introduce el libro negro de la nueva izquierda que estamos leyendo de Agustín Laje, que es una obra genial de Agustín Laje y... Ay, Nico, qué placer, vos sí que sos capo. Tanto tiempo que no te veo, che. No te veo virtualmente. Un abrazo a la ciudad de La Plata, que supongo que estarás allá. Coco creo que está en Buenos Aires, y esta es la maravilla del capitalismo, que tiene su libre mercado y su libre tecnología y todas sus innovaciones y su creatividad. Bien, sigamos. Estamos con un texto más conservador, sobre todo el texto de Hardy, que es una especie de introducción o prólogo, ¿no? Al libro negro de la nueva izquierda o del neomarxismo. El neomarxismo que lo vemos en todas partes en este momento, es algo que es casi omnipresente. Bien, la gente ni siquiera sabe que es neomarxismo ni marxismo cultural, cree que son, no sé, que es lo que está bien, porque es como que políticamente correcto, ¿viste? Bueno, dice así, en el orden administrativo el hombre es el centro de toda vida, árbitro y regulador de toda acción, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Se me va con la luz, mucha luz, ¿no? ¿Se ve bien? Bueno, dice así. Uy, qué grande, Cristian. A ver tu comentario, voy a leerlo. Dice así, Cristian. Dice, sobre lo de conservadurismo, durante un evento hace un mes cité una frase del gran Armando Rivas. Ser conservador es una actitud frente a la vida, a lo que a su autor me contestó. En cambio, el liberalismo es un sistema en el que todos estamos de acuerdo en principio, pero es tan amplio que nos permite tomar de otras lo que individualmente nos parece mejor de otras corrientes y aún así seguir siendo liberales. Claro, es el espíritu de la libertad. Más o menos así iba la frase, la dijo en forma tan natural que no tuve tiempo para anotarla. Sí, Coco en Rafaela. Bueno, estamos conectados, ¿eh? Santa Fe, Cristian creo que está en Buenos Aires, La Plata. Sí, exactamente, el liberalismo, la maravilla del liberalismo, que es el gran invento moderno, es que, es que va a terminar con una cosa oscura que tuvo la antigüedad, que es el totalitarismo, el absolutismo, el despotismo, la tiranía, el dominio de unos sobre otros. Y eso lo que da de beneficio es que no te va a decir en qué creer. El liberalismo no prescribe nada, porque ni siquiera es una ideología, es como decís, es una actitud. Ahora, no es suficiente. Por ejemplo, yo no soy liberal en lo cultural y en lo religioso. Para mí existe una verdad. Esa verdad en la cual yo ascribo desde mi punto de vista espiritual. Ahora, en un sistema liberal yo no voy a imponer eso a otro, me voy a crear un grupo para mí, me voy a crear un negocio, me voy a crear una escuela privada, me voy a crear lo que sea para que juntarme con los que creemos lo mismo, como los grupos de Amish en Estados Unidos. En Estados Unidos hay diversidad religiosa y tolerancia absoluta, por eso hay toda clase de movimientos, desde la India hasta los budistas, hasta los pueblos originarios, lo que quieras, tenés en Estados Unidos. Digamos que en regímenes totalitarios eso no existe. Por empezar, en Rusia se empezó a demoler las iglesias, a encerrar a los curas,
Mao Zedong, miren, ¿saben cuándo yo empecé a ver mal al comunismo? Me empezó a caer gordo. Una vez vi una película que se llama, eh, bueno, no me acuerdo, es un nombre cortito. Gokun, Shogun, bueno, no me acuerdo, es un nombre corto que hace referencia a la vida del Dalai Lama, que lo protagoniza, no sé si Richard Gere o algún actor conocido. Cuando era joven, el Dalai Lama tiene que huir del Tíbet cuando la invasión china. Pero primeramente, cuando Mao Zedong ingresa al Tíbet, que es uno de los reservorios espirituales más grandes de la Tierra, Kundun, con K. La película se llama Kundun. Kundun. Mao Zedong tiene una charla, que no sé si fue real, pero probablemente sí, y le dice al Dalai Lama jovencito, adolescente probablemente, le dice, mirá, todo eso no sirve, todo eso tuyo es como decir el opio, ¿no? Eso es para dormir a la gente. Toda tu doctrina budista, vamos a decir, tu tradición de miles de años. Lo que vale es esto, es el comunismo. Obviamente el Dalai Lama no lo acepta y, y lo hace con esa forma budista que es respetuosa y reverente. Pero después, bueno, se tiene que exiliar porque entran los chinos, o sea, entra la revolución comunista y destruye el Tíbet, que eso es lo que nos dicen tampoco mucha gente. O sea, destruyó prácticamente, no sé si decir dos terceras partes de los monumentos milenarios del Tíbet. Y eso me dolió tanto, porque soy una persona muy mística, muy amante de las religiones y de la espiritualidad, que me produjo un impacto tan feo decir, bueno, pero entonces esta gente es el mal. Porque los templos, yo sé lo que es un templo. Un templo es algo sagrado, que conserva un tipo de vibración, de energía, capaz de conectarte, hacerte salir de la matrix, de este mundo físico, hacia algo supremo, y que si vos vas y destruís eso y esa tradición y esa cultura, en realidad estás haciendo algo satánico, estás hundiendo al hombre en el mar de su miseria mortal. Es terrible la acción del comunismo, o sea, es una acción netamente oscura y que ahora encima tiene nuevos vestidos, que son por ejemplo, las nuevas formas que este libro habla. Por eso que me interesa el tema y ponerlo de relieve. Dice así, se llama la parte en todas las transmisiones, compras, ventas y contratos. Yo pienso que cualquier persona que tenga que defender su tradición y su familia o sus cosas va a estar de acuerdo en estar atento a este flagelo y a esta amenaza. Porque va a saber que está amenazado su cosa más querida, es decir, lo más caro que tiene. Está en juego. Por eso que estos chicos están siendo aceptados en Perú, en México, en Costa Rica, en Chile, están en todos los países, quieren que vayan a dar charlas, Agustín Laje y Nicolás Márquez, porque sienten que al fin surge una voz valiente, clara, esclarecida, que pueda determinar los límites de las libertades y dónde comienzan y dónde terminan también. Y también mostrar que lo que se vende como lo correcto y digamos que se impone por esa supuesta lógica aplastante de las ideologías no es tal, es un absurdo y lo desnuda como tal. Bueno, a ver, esto se me va la luz, pero hay un poquito así. Si puedo leer, dice, en el orden económico estímase este hombre dueño eminente de todos los bienes que hay en la nación, despoja cuando le place de su propiedad a la iglesia, a las comunidades y corporaciones, a las universidades, se declara heredero de todos los ciudadanos y partícipe de todas las herencias, se llama a la parte en todas las transmisiones, compras, ventas y contratos, digamos, Leviatán, ¿no?, que estamos hablando. Bueno, eso ya lo leí. Dice, la negación de Dios, esto ya lo leí, sigamos.
La ideologización, perdón, la ideologización del pensamiento conducirá al desconocimiento de las particularidades sociales, con lo que el orden social dejará de reflejar la peculiar realidad de cada pueblo, para convertirse en el engendro de una mentalidad abstracta y uniforme. No, fíjense, hay leyes ya que prohíben el pensamiento, ya se quieren determinar en ciertos países, incluso de primer mundo, que prohíben la expresión de ideas diversas a estas ideologías, bajo penas de cárcel o económicas. Dice, para convertirse en el engendro de una mentalidad abstracta y uniforme. No habrá pues doctrina al servicio del orden social, sino ideología, que, como enseña Widow, no es lo mismo que doctrina. Fíjense la diferencia, esto me lo dijeron hace tantos años, yo tenía 18 años, el padre César Garcés me lo dijo, y yo digo, pero todo es ideología, y me dijo, no. Y yo, ¿cómo? No, nosotros tenemos doctrina, me dijo. Y yo decía, bueno, pero es lo mismo, claro, en mi ignorancia. Dice, o que un orden de principios de la conducta política, o que un determinado sistema de conocimientos, claro, no es lo mismo ideología que un orden de principios de la conducta política o que un determinado sistema de conocimientos que son objetos de un saber o una ciencia. Aunque toda ideología estrictamente tal reclama para sí todos los atributos de la sabiduría y de la certeza científica y se proclama fuente única, ese es el gran problema de la ideología, es peor que una religión, fuente única de doctrina verdadera, no pretende ser mera ciencia o doctrina. Yo le pregunté a un alumno que me dice, se dice a sí mismo marxista-leninista, le digo, ¿vos podrías cuestionar tu ideología? ¿Podrías ver que el socialismo realmente es criticarlo? Me dice, no. Y bueno, yo para mostrarle, ¿no? que realmente es un fanatismo, ¿no? Dice, aunque toda ideología estrictamente tal reclama para sí todos los atributos de la sabiduría y la certeza científica, y se proclama fuente única de doctrina verdadera, no pretende ser mera ciencia o doctrina. Es un sistema cerrado de ideas que se constituye para el hombre que se identifica con él en fuente de toda verdad, de toda rectitud práctica o moral. No es algo, por consiguiente, que pretenda tener vigencia en un plano puramente intelectual. Objeto de la inteligencia especulativa, y que de este modo se resuelva en una enunciación más o menos compleja. Por el contrario, funde en una sola las funciones teórica y práctica de la inteligencia, o sea, quiere hacer la acción, ese es el tema de la ideología, para volcarla entera a una tarea que adora taumatúrgica, que ha de realizarse sobre el hombre para transformarlo radicalmente y sobre la sociedad a la cual se la ve la idea de praxis marxista, ¿sí? Praxis quiere decir transformación de la realidad. Y las palabras estas las usan los chicos. Yo digo, ¿qué es la política? Es una herramienta para transformar la realidad. Utilizan las mismas, la terminología marxista porque es lo que les enseñan, porque ellos mismos están formados en esa ideología, los docentes. Todos. Me incluyo. No es algo, por consiguiente, que pretenda tener vigencia en un plano puramente intelectual objeto de la inteligencia especulativa y que de este modo se resuelva en una enunciación más o menos compleja. Por el contrario, funde en una sola las funciones teórica y práctica de la inteligencia para volcarla entera a una tarea que adora, taumatúrgica, que ha de realizarse sobre el hombre para transformarlo radicalmente y sobre la sociedad a la cual se la ve como la única y definitiva dimensión real del hombre nuevo. Claro, es terrible eso. El hombre unidimensional, decía Marcuse, debiendo por esto ser absolutamente cambiada para que sea expresión fiel y al mismo tiempo crisol del cambio del individuo. Esto es una cita de Widow, el hombre animal político. Como he dicho en otra ocasión, crisol del cambio del individuo. Claro.
Como he dicho en otra ocasión, en esto cumple un papel fundamental lo que Thomas Molnar llama el núcleo de pensamiento dominante. O también la República de las Letras. Molnar califica de ese modo al grupo integrado por artistas, periodistas, escritores y profesionales que tiene como elemento común una ideología difusa, predominantemente frívola en lo cultural y tan benevolente con las expresiones de la izquierda cuanto sumamente hostil respecto a cualquier pensamiento atribuido a una borrosa derecha que suele demostrar con el mote de fascista. Sus miembros suelen menospreciar la moral tradicional. Rara vez, hasta ahora, atacan frontalmente la religión católica. Pero guardan hacia ella y la jerarquía una actitud de trabajosa conmiseración. Cualquier manifestación de contracultura, por escandalosa que fuere, será para ellos una muestra de libertad o, en el mejor de los casos, nada más que un riesgo de la libertad. Son defensores y cultores de todo aquello que tenga apariencia de nuevo, por el solo hecho de serlo. Sus juicios conllevan casi siempre una gran carga sentimental, de modo tal que los criterios de verdad, bondad o justicia dependerán de lo que se sienta como tal, no de lo que la razón indique. Sus ideas e incluso sus conductas individuales y sociales se presentan desbordantes de vitalismo, transmitiendo la impresión de que ellos están siempre un paso adelante de los demás. Parecen tener la clave del futuro y por eso en todo momento son modelos a imitar. Hay que leer sus libros, ver sus películas, asistir a sus espectáculos, emplear su lenguaje y hasta seguir sus dietas. El que no lo hace es poco menos que un marciano. La presencia de los integrantes de este núcleo de pensamiento dominante en los medios de comunicación es constante. Estos se ocupan permanentemente de ellos. Están en las tapas de las revistas de actualidad. Mirá vos. Los llaman desde los programas radiales. Asisten a cuanto programa televisivo los convoque. Y siempre son convocados. Todos los productores de programas tienen en sus agendas los nombres de estas personas, sus teléfonos, cómo y dónde encontrarlos, a diferentes horarios, siempre listos para opinar sobre los temas más variados y nunca son molestados o controvertidos por sus opiniones. Desfilan así, semana tras semana, por los diferentes medios, hasta que la gente se acostumbra a ellos, los llama por su nombre, aprende a quererlos, a identificarse. Esta es la élite intelectual, ¿no? A pensar y sentir como piensan y sienten ellos. Sus consejos se vuelven consignas, sus recomendaciones se hacen obligatorias y uno adopta sus modos de ser y de pensar, su lenguaje, para no sentirse al margen de la irresistible corriente histórica que ellos encarnan. Fíjense si no puede haber algo más patentemente claro de la idea de lo que es el esnovismo, podríamos decir la moda. En definitiva, el núcleo de pensamiento dominante combinado con el martilleo en los medios de sus integrantes determina que estos vengan a quedar consagrados como los dueños de la cultura. La cultura es lo que esta gente expresa y representa. El gran público tenderá a aceptar sus opiniones como si fueran proposiciones universales válidas, llegando así a la situación de que nada tendrá valor si no tiene la aprobación de ese núcleo. Bueno, carta abierta con los Kirchner, por ejemplo. Juan Manuel de Prada, yo todo el tiempo pensaba en este hombre. Es uno que es un intelectual español que tiene un programa que se llama Lágrimas en la lluvia, que es una rareza porque es conservador.
de intelectuales de altísima talla, de altísimo nivel. Y que eso esté en televisión es un milagro. Y acá cita, y dice Juan Manuel de Prada, lo cita, a esta Matrix progre, la ha llamado la nueva tiranía. Y esto en España es mucho más fuerte que acá. Acá somos bastante ignorantes. Eh, este, en Latinoamérica no hay mucho desarrollo de estas cosas. Pero, pero en los países como España, y no cuento, no quiero pensar otros más desarrollados aún, eh, cultural históricamente, esta élite intelectual es ultra poderosa y es la que determina los rumbos hacia dónde vamos. Dice lo que hay que pensar, dice lo que está bien y lo que está mal, y la turba, vamos a decir, las masas, este, eh, digamos, antes que las masas están los que se llaman los docentes, los profesores, los artistas que leen a estos intelectuales, eh, los, eh, los comunicadores sociales, locutores, conductores, ellos leen a la élite intelectual esta que se impone, digamos, y la República de las Letras, ¿no? Entonces desde ahí van determinando, ellos dicen lo que hay que pensar y cómo. Claro, después la gente piensa, repite porque cree que eso, como eso le enseñaron, ¿no? Yo lo digo en muchos videos, o sea, en mi canal de YouTube que se llama Mariano C, lo pueden buscar. Yo ahí digo, la gente reproduce lo que recibe en el jardín, en la primaria, en la secundaria, y, esas son mis ideas. Los chicos, yo los veo porque son tan tiernitos, uno tiene alumnos y dice, y los ve como defendiendo una idea, y vos decís, pero por favor, ¿quién se la dijo? ¿Quién se la metió en la cabeza? ¿Cuántas veces le remacharon esto con un clavo y ahora finalmente lo consideran suyo y se sienten libres por eso? Entonces, me da mucha pena, porque los siento indefensos, como si no estuvieran conscientes realmente de nada, qué sé yo, no. eh, a eso sumaba la enorme ignorancia, porque como digo siempre, lo más fuerte no es la gente ideologizada, lo más fuerte es la gente que no sabe nada, ni siquiera de la ideología. Es, es penoso. De terrorismo intelectual se ha impuesto progresivamente en el universo mediático. Y la práctica así identificada ha sido relacionada con las nociones de pensamiento único o de políticamente correcto para designar el conjunto de medios aplicados para descalificar a un adversario y reducirlo al silencio. Frecuentemente utilizada a tontas y a locas, la fórmula merece que uno se pregunte sobre la realidad de lo que ella recubre. En un tiempo en el que los perros guardianes encargados del control de la información manifiestan una vigilancia siempre más temible en la casa de toda forma de disidencia. Esto de Philippe Conrad. Terrorismo intelectual. La nueva tiranía. Para hablar de lo que viene.